Muchas gracias, maestro Juan Manuel. Buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan y con el mismo escenario en webinar para algunas investigaciones que hemos realizado desde varios tiempo sobre cuál es el papel del municipio en el nuevo federalismo. No vamos a meter cuestiones de política, se tocarán de manera por ahí aisladas, pero el tema importante viene siendo el tema de las finanzas públicas en el nuevo escenario, en el nuevo viendo ahorita sobre la discusión fuerte que existe en entidades federativas, ¿sí? Y el gobierno central. Entonces, para esto, antes de iniciar, un saludo y un agradecimiento a don Enrique Michel Velasco, presidente del licenciado Arturo Uribe Avín, por invitarnos al trabajo que están haciendo para hacer aportaciones realmente al nuevo proyecto que se tiene en el Estado de generar modificaciones para la nueva Constitución o la Constitución reformada que hacer para nuestra entidad. Y es importante para la vida pública y social del Estado, creo, este tipo de aportaciones y la participación de ustedes. Muchas gracias y yo creo que iniciamos. Maestro Juan Manuel, muchas gracias por la invitación a ti. Vamos a iniciar. Cuando hablamos de... Es importante decir que el tema del Estado y de la Federación. Le llamamos así. ¿Cuál es el rol realmente que debe de tener o que tiene la discusión del federalismo fiscal en el Estado mexicano? Vamos a poner algunos datos interesantes que salieron como resultado de la investigación, que todavía está inconclusa en el Estado de Jalisco. Entonces, cuando esa discusión entre Estado y la Federación, que ahorita vamos a... uno se pregunta, ¿y el municipio dónde queda? ¿Dónde lo están poniendo en esta gran discusión que existe y que se ha dado a través de algunos meses para acá entre algunas entidades de la Federación? Entonces, la siguiente lámina. Maestro, si gusta dar un clic nada más en su mouse para que lo controle usted. Y listo. La lámina del federal. Nos fuimos antes, ok. En esta lámina, con el tema del papel del municipio, yo, a la hora de hacer una investigación de qué está pasando con la discusión a través y directamente del presidente de la República, con algunos actores políticos directos, los gobernadores de algunas entidades, que son 10 y que ya... ¿Cuáles son? ¿Qué está pasando? Me permití precisamente una recopilación de esta discusión y yo encuentro 3 fases importantes. Una, la primera fase, ¿sí? En términos cronológicos, de enero a marzo, empieza a gestar esta precisamente gran... quizá conflicto para algunos entre la Federación y algunos estados. Yo lo empiezo a través de estos 3 meses, donde el presidente de la República nombra superdelegados precisamente en las diferentes entidades del país que conforman el país, y que los gobiernos de los estados pues no lo ven con buenos ojos. Lo ven como
como una representación realmente, como un gobierno intermedio, vamos, entre la federación y los estados. Entonces, empieza a prenderse las luces de rojas, quizá no sé si se movió algo. Ay, perdón, ahí está. Listo, maestro, perdón. No, ahí, sí. ¿Sigue? Sí. Sí. Entonces, y luego, en este mismo, nos encontramos con otro intermitente por parte del gobierno federal. Anuncia que viene la Guardia Nacional, que va a conformar la Guardia Nacional como una de seguridad pública en la nación, y donde de una u otra manera, entre que se anuncia y que en la praxis realmente lo es que la seguridad nacional, a través de la Guardia Nacional, le poder a las entidades federativas y los deja que participen en la seguridad nacional, pero en los acuerdos que se hacen en diferentes mesas a nivel nacional, diferentes entidades, pues como que toman muy poco en cuenta a las propuestas de los propios entidades. Y en fase 1, entre enero y marzo, vemos precisamente que el gobierno de la República reversa la reforma educativa que se había ya gestado en el periodo en el sector con Enrique Peña Nieto. Entonces, es otro intermitente, otra luz entre ámbar y roja que deja con cierta incomodidad a las entidades. Y finalmente, por si fuera poco, nos encontramos en un escenario adverso jamás visto en nuestra época contemporánea, en este siglo, con el tema que todos conocemos, con el COVID-19. Obviamente, esto es lo que empieza a generar el tema de la pandemia, de manera como empieza a coordinarse a nivel y como empieza a decidirse cómo se va a manejar este tema de salud pública, nos afecta. En ese sentido, veo otra fase, y que esta fase es directamente ya el tema de cómo atender la pandemia. Y lo que vemos es que inician a organizar 3 estados, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, que van en contra de las decisiones que está tomando. Y después vemos que se le suman otros estados, que lo vemos de la fase 2, y que este frente se da precisamente por las malas decisiones que consideran las entidades federativas en la nación y que perjudica directamente a las entidades. Otro tema que se da en esta fase 2, la disolución de la CONAGO. Esta de la CONAGO se da en septiembre, recordemos, y obviamente la CONAGO como una organización de gobernadores a nivel nacional, pues vemos realmente que desaparece y se empieza a fortalecer un grupo que le llaman la y que esta alianza federalista que inició con 3 estados, pues ahorita con 10 estados y se fortalece de tal manera que en octubre se oficializa y obviamente se llega al acuerdo de que es una lista en contra de las decisiones centralistas del gobierno federal. Y luego vemos 3, y en esta fase 3 la vemos entre finales de octubre, noviembre. Y esta fase 3 precisamente empieza ya a verse de una manera todavía rompiendo con el escenario nacional, en donde el presidente anuncia eliminación de 109 fideicomisos. Estos fideicomisos que no es otra cosa que fondos que van destinados a organizaciones, entidades, organizaciones civiles, por supuesto, a entidades y municipios, pues las desaparece y obviamente el federal a través del Ejecutivo es el que decide a dónde se irían. En ese sentido, ahonda todavía más el conflicto que se empieza a dar entre las entidades
gobierno federal. Y en intermedio, en noviembre, entre noviembre y fase 3, vemos que el presupuesto de egresos de la federación, lo que es el PEF, 2021, 2021 para el año que entra, mande una iniciativa en donde esta iniciativa pues le quita muchos rubros, precisamente empezando por los fideicomisos a las entidades federativas. Entonces ahí todavía, además de los fideicomisos, otras partidas presupuestales que iban directamente específicos, que ahorita lo vamos a ver más adelante, a las entidades federales, y que obviamente por los estados empiezan a poner ya, en esta etapa ya está con luz rojo y poquito más allá. Y luego, en esta fase 3, los estados empiezan a ya formularse preguntas, cuestionamientos muy importantes, en donde ya empiezan fórmula de distribución de participaciones, porque los estados están viendo minimizado lo que ellos que prevén tener en el 2021, solventar sus necesidades de gasto en sus propias entidades. Es una situación grave, esto lo que los conlleva es no sé si se escucha bien. ¿Sí? Está correcto. Entonces, no sé, pacto que es el que realmente deben de revisar las entidades federativas para poder tratar de amortiguar las políticas centralistas que el gobierno federal está dictando. Es importante ver el tema del conflicto federalista desde las entidades para poder nosotros de manera clara y contundente el tema de los municipios. Esta discusión está precisamente entre la entidad federativa y única y exclusivamente. Hasta aquí no hemos visto nada municipal, que es un tema que vamos a abordar. En ese sentido, que quieren revisar precisamente las entidades federativas, el dato de cuánto les da la federación y cuánto realmente ellos aportan a la federación y si se los están regresando o no. Fíjense, esta lámina que vemos aquí es una lámina muy importante, que además decirles que los datos que se están manejando aquí, parece que no se alcanza a ver toda, déjenme revisarla, yo no la veo toda, pero aquí entre mis... Sí se ve toda, maestro. Que traigo, ya, y si la ven, sí. Aquí entre mis acordeones, aquí yo sí la estoy viendo ya, ¿sí? Es decirles, fíjense, los estados, hay estados con rojo, entidades federativas. Es que él está controlando. A empezar desde el 2018, es lo más actual que existe. Quiero decirles que la Secretaría de Hacienda anda corta en transparencia. La Secretaría de Hacienda no está publicando lo que debe de publicar al día. Esta información no la tiene ni siquiera toda la Secretaría de Hacienda o el SAT, quien debe publicadas. Lo obtuvimos de INEGI, y lo que tiene INEGI es hasta el 2018. La tiene publicado hasta el 2016 y lo tiene muy escondido. ¿Qué es muy escondido? ¿Cuánto recaudan las entidades federativas en su totalidad de entidades que aquí tenemos? ¿Sí? Y que es un dato, este es un dato que yo no lo he visto que se haya publicado en alguna parte. Este es un dato nuevo, que sí está, pero se movió maestro Juan Manuel, a ver si nos regresamos. Sí, perdón. Déjeme ver qué pasó ahí. Sí. Que no se ha dado, y yo lo que traté de señalar en esta gráfica es tratar de señalar con líneas de color cuáles son precisamente los estados que tienen o que le apoyan
una cantidad y que la federación les regresa menos recursos realmente el Estado o la entidad federativa tiene. Miren, los que están con rojo son las entidades que más le aportan a la federación y proporcionalmente menos. Miren, por ejemplo, el estado de Colima. El estado de Colima le aporta a la federación 109,432.60 pesos. Y la federación se queda con ese dinero con el 9.1% y nomás le regresa, ¿sí? Colima el 10.9%. La federación se queda con el 89.1% de recursos le regresa a Colima. En el caso de México, la Ciudad de México tiene 2,000, fíjense bien, 2,180.02 millones de pesos que recauda. ¿De qué recauda? Los impuestos federales que van a la federación y que de esos que recauda México nada más le regresa, fíjense nada más la cantidad, 6.9. La federación se queda con 93.1% de la recaudación. O sea, al Estado por las beneficias federales, que son las participaciones y aportaciones, sumadas las dos, a la Ciudad de México de 144,968 pesos. Entonces, y así en el caso de Nuevo León, igual, menos 60, se queda, fíjense, con 77, y así lo vemos para cada una de las entidades. Si ustedes ven Jalisco, sí hay, los verdes son los que sí tienen una deficiencia en la distribución que da, pero Jalisco no es de los más afectados. O sea, Jalisco, si lo vemos, en el caso de Jalisco, no le regresan el 11.9%. O sea, Jalisco ejerce el recurso que le mandan de las transferencias federales, 89,451 pesos. ¿Y cuánto es lo que recauda? 101,287.19 millones de pesos para el 2018, y que eso es lo que que le regresan a Jalisco son 89,000. O sea, que nada más 11.9% es lo que no le entregan a Jalisco. Ahora, los que están con azul, pues son los que viven, los estados que viven en la gloria, porque de una u otra manera son estados que recaudan mucho menos que realmente la federación les da a través de las transferencias federales de participaciones o aportaciones. Nada más para concluir este tema, las entidades más productivas que tiene el país son vía de aportaciones, el gobierno federal le da menos, casi todo se lo da por la vía. Y ahorita vamos a ver de qué depende, de que le den más o le den menos a un estado. Si ustedes ven el tema azul, todos los estados que están con azul son los estados que son beneficiados por la federación, que aportan menos, pero que son más por las vías de las participaciones. Por ejemplo, vamos a ver el tema, nada más dos entidades. Para poner un ejemplo muy claro, de Oaxaca. Oaxaca recauda 12,044.51 millones de pesos y le dan 62,345.76 millones de pesos. 64% más le dan de recursos que realmente no recauda. O sea, aquí aplican una fórmula de igual si lo vemos con Chiapas, si lo vemos con Guerrero, si lo vemos con Hidalgo, con Nayarit, que son muy beneficiados. Entonces, esta política, a través de que hay una fórmula de distribución de estas participaciones, y si me permiten, maestro, en la siguiente vemos la fórmula de redistribución. ¿Y de qué depende la fórmula de distribución? Fíjense,
esta fórmula de distribución de las participaciones que le dan a las entidades depende de tres factores básicamente. Uno es la población. Esta es la población. Y luego depende de la producción, ¿sí? O sea, entre más productivo seas, que la población es la que tiene la mayor del porcentaje en la fórmula de distribución, pero de ahí le sigue la producción, o sea, las entidades que sean más productivas, ¿sí? Son las entidades de recursos, por la vía de participación. Maestro, sí. Perdón que le interrumpa. Si gusta dar un clic para que usted maneje el mouse y nos puede ir señalando lo que nos dice, por favor. Listo. Esta viene siendo precisamente la que les decía, tiene un factor importantísimo. La mayor parte de la consideración, la fórmula para ver vía participación en lo que le dan, es a través de las participaciones. Después consideran el PIB, la producción, o sea, qué tan productivo es el país. Qué tan productivo es el país precisamente tiene que ver, entre más productivo seas, te doy por la vía de participaciones. Y finalmente toman también el que tenga el Estado en ingresos vía ingresos propios, que viene siendo esta fórmula. Entre mayor sea el incremento de los ingresos propios, más voy a dar a ti, Estado, o te voy a premiar con mayores recursos por ser eficiente en la recaudación y por ser eficiente en tu producción. Fíjense, esos dos, pues, que lo que nosotros, los estados que vimos en rojo, si quieren nos regresamos un poquito, maestro, con rojo, esos estados son más productivos y son su recaudación vía ingresos propios. Entonces, que las transferencias federales, ahora sí le pasamos a la siguiente, a través de la fórmula de participación, premia a aquellos municipios por la vía de son más productivos por la vía del PIB, por supuesto, que es el indicador de medición, y por la vía de eficiencia recaudatoria a través de lo que de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Pero los estados perezosos en cuestiones de producción y que son ineficientes en la cuestión de la recaudación, le dan precisamente mayor recursos, pero no por la vía de participaciones, sino por de las aportaciones federales. Acuérdense, las federales se dan por la vía de participaciones y por la vía de los estados más productivos tienen más eficiencia recaudatoria, les dan más por la vía de participaciones y menos aportaciones, cosa que precisamente es donde deben de tener cuidado, y por ahí es por donde deben de irse a pelear para que ellos tengan mayores, no por la vía de participaciones, sino por la vía de las aportaciones que han sido minimizados por. Entonces, ahora sí nos vamos. ¿Por qué esta fórmula, por qué la pongo? Porque es la misma que aplica para los municipios. Y los municipios precisamente de este factor también, por eso queríamos tomar el tema de la. Entonces, ¿dónde es el municipio? ¿Sí? Entonces, adelante, Manuel, por favor. Para poder tocar el tema de estas láminas, las vamos a ver muy rápidas. Primero tenemos que saber reafirmar que en México, desde la colonia, ¿sí?, hasta la fecha, ¿sí?, tiene 2.457 municipios. Y 457 municipios, el primero que se da fue el 22 de febrero de 1519. Y precisamente no como municipio, sino como. Quiero decirles nada más en un minuto, pasarles todas estas láminas. Municipio que fue el municipio de la Villa Rica de la Veracruz y Veracruz, Tepeaca en Puebla, Coyoacán y finalmente la Ciudad de México. Fueron el primer municipio institucionalizado mediante un ordenamiento municipio
A ver, no sé aquí qué pasó. Fue el municipio de Tepeaca, en Puebla, y que fue el primer ayuntamiento. Entonces, ahora sí le pasamos a la siguiente lámina, por favor. A través de la etapa de la conformación de los municipios, desde la conquista, ¿sí? Desde la colonia hasta la época actual, vamos y empezamos a revisar cada uno. Es que le está fallando tanto su internet. Ay, perdón tantito. Sí, sí, maestro. Sí, bien ahí. Perdón, maestro. Tenemos... ¿Sí? Perdón, maestro, estamos teniendo... Se nos está yendo un poco su voz. Se está cortando un tanto. Nos están comentando también por el chat. Sí, de continuar así me atrevería a interrumpirle un poquito para que usted volviera a entrar a la sesión y que no se esté cortando porque se nos están yendo algunos datos interesantes. Si gusta, podemos ir continuando, pero Sí, de ser necesario, yo creo que sí lo voy a interrumpir. Ok. Para que vuelva a entrar. Ajá. O sea, se está cortando, ok. Sí, exacto. O sea, me salgo y vuelvo. Sí, yo creo que sí, porque se está cortando mucho. A ver. Sí, yo le pediría a todos los asistentes que permanezcan en la sesión, por favor, en lo que hacemos este ajuste con el maestro Frías. Una disculpa a todos, si nos está marcando en amarillo su señal. Entonces, se ha solucionado en otras ocasiones con esto. Si sale y vuelve a entrar, maestro. Nomás les pedimos a todos un minutito en lo que esto sucede, por favor. Muy bien, entonces me salgo, ok. Sí, por favor. Y a todos los demás recordarles nada más que estamos con la señal de Zoom y entonces en el chat para poder registrar su asistencia les vamos a pedir si nos dejan su nombre completo y su correo electrónico para poderles enviar posteriormente la constancia de participación. Atendiendo a sus comentarios, les ofrezco una disculpa, pero en ocasiones anteriores que esto ha sucedido con el internet de nuestros ponentes, pues tratamos de mejorarlo haciendo este tipo de movimiento, que salgan y vuelvan a entrar y bueno, es cuestión de un par de minutos. Una disculpa nuevamente. Ya estamos recuperando al maestro Albertico. Un segundito. Si gusta desbloquear eso. Sí, no sé si ya. Esperemos que ya no se corte. ¿Listo, maestro? Ok. Sí, correcto. Ahí lo escuchamos. Sí, nomás la presentación. Ok, permítame. Íbamos aquí. Una disculpa a todos. Ok, entonces, una vez que ya vimos los datos, espero que se hayan, más o menos, si no, pues ahorita en la sesión de preguntas y respuestas, pues ahí ya redefinir algunas cosas. Desde la época colonial, fíjense, época colonial hasta la Constitución de 1917,
comento que el tema del municipio, por eso decimos que el tema del municipio no es nuevo, que no lo estén considerando ahorita. El tema del municipio ha sido ninguneado por las diferentes autoridades y diferentes tipos de gobiernos que hemos tenido. Y desde la época colonial hasta la Constitución de Apatzingán se establece o se reconoce de una otra manera al municipio o más que nada al ayuntamiento, a los ayuntamientos como una más que de administración política, ¿sí? Entonces, si quiere, le seguimos a la siguiente lámina, por favor, Juan Manuel. Y en las precisamente diferentes constituciones que se empiezan a dar en la etapa tenemos que, por ejemplo, en la Constitución de 1824, en el artículo 4 se establece que la nación para su gobierno la forma de república representativa popular con 19 estados, 4 territorios y un distrito. El municipio sabe. En la Constitución de 1824 no se considera para nada al municipio. En este caso, en la Constitución de 1806, que se le llamó también de las 7 leyes, se suprimieron los ayuntamientos que sí, de una u otra manera, habían estado considerados y obviamente los pueblos quedaron administrados por jueces de paz, prefectos y subprefectos. No se consideraba como un órgano realmente ni representativo, hubiera un orden legal. Y si nos vamos ya a la Constitución del 87, en el artículo 31, fíjense, ya estamos aquí en el periodo de la reforma. ¿Sí? El artículo 31, en la fracción 2, estableció la obligación como ciudadano de contribuir a los gastos del municipio, pero no con esto quiere que ya estuviera un municipio institucionalizado. Estamos hablando que legalmente todavía no lo teníamos, había representantes políticos en las entidades, correspondiente a las entidades. Y luego el artículo 36 en esta Constitución del 157, en la fracción 1, consideró como una obligación de los mexicanos en el padrón precisamente de las municipalidades, pero en el padrón obviamente poderles cobrar recursos, y esos recursos no se quedaba el municipio con ellos, iban directamente a las entidades. Todavía muchas veces no estaban ni como entidades, estaban muchos como simples pueblos, y recursos se quedaban en los municipios. Entonces, no fue la discusión hasta la Constitución de 1917, y yo diría, cuando se plasman las mesas del Plan de Ayala y el Plan de Guadalupe, ¿sí?, participaron de manera muy activa tanto Madero como Carranza, que yo diría que Venustiano Carranza junto con de impulsar e impulsores del real federalismo, municipios deben tener mayor potestad y mayor participación en la vida tanto política como económica de esta nación. Si quiere, le damos adelante. En esta gráfica ponemos lo siguiente. El texto original de 1917, fíjense bien, que fue propuesto y por supuesto incorporado por Venustiano Carranza a legisladores para cuando a los constituyentes de 1917, lo que hizo Venustiano Carranza quedó casi íntegro. Para muchos les dice que quedó íntegro, que no le quitaron ni una coma, y así quedó en la Constitución de 1917. Venustiano precisamente peleó por los derechos de los municipios
y quedó de esta manera. Los municipios no había estado haciendo alguna constitución ni ordenamiento tampoco desde la colonia, ni los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará atribuciones que señalen las legislaturas de los estados. Fíjense lo importante con letras rojas, y que en todo caso serán las suficientes para atender las necesidades. O sea, que deberían de haber recursos suficientes, ¿sí? Reviso el texto vigente y que además ha tenido más de 13 modificaciones de la Constitución hasta la fecha, en el tema del artículo 115, vemos el texto vigente en la fracción cuarta del 115 constitucional, a principios, lo que esté en negritas, esto que esté en negritas, sí se ve, ¿verdad? Negritas, es precisamente lo que nada más se retomó de 1917. No se rescató el tema de que deberían de tener suficientes recursos para atender las necesidades municipales. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará y viene de los rendimientos que les pertenecen, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislación a su favor, y en todo caso, y ya dice que percibirán recursos de la federación a través de los estados, pero no dice que deben de ser o que tendrán que atender, que deben de atender las necesidades municipales. O sea, eso es importantísimo. Eso debe de... O sea, el espíritu carrancista y maderista que después de tantos años, lustros, décadas, siglos, formación de la nueva Constitución del 17, porque fue realmente el sentar el reclamo social de las más importantes y de los reclamos más importantes de la revolución, el que se quería un hombre que tuviera suficientes recursos para poder atender las necesidades de la sociedad. Lo quitaron, no está. ¿Dónde están los gobernadores de todos que hayan peleado suficientes recursos para los municipios? ¿Y los municipios dónde quedan? ¿Sí? Ahora bien, lo que sí se permaneció, los municipios por primera vez se consideran como municipios, son la base fundamental de la nación. Los municipios en el ámbito político del país vienen siendo como los cimientos de las casas, de los edificios. Si no hay municipios, no hay estados ni hay nación. O sea, esa parte sí. Entonces, el municipio, ¿quién está abogando por los municipios? ¿Quién ha reclamado en estos tiempos de discusión federal? ¿En dónde queda realmente el municipio? ¿Qué está haciendo el municipio? ¿Cuál es la parte que le corresponde en esta discusión federalista? Si le damos adelante, por favor, maestro Juan Manuel. Fíjense bien, las reformas al 115 constitucional, desde 1900 fecha, tenemos que ha habido 15 reformas. Ahí tenemos hasta, no alcanzo a ver la pantalla yo también completa, pero vuelvo a sacar mis... Ahí tenemos 13, más 2 que faltan, que si en años posteriores, ¿sí? Esta información la tuve que sacar ya casi al final del día, hasta el 24 de agosto del 2019, que esto obedeció a un artículo que se publicó en un libro del Instituto del Federalismo, el cual yo fui el autor, y que hice un análisis muy profundo sobre lo más importante de agosto del 2009, que fue importantísima para darle precisamente principios de pasar de simples administradores a ser municipales, tanto administradores como tomar decisiones, no que vinieran las decisiones de fuera y nada más lo que ellos hacían. Entonces, estas son las fechas. Si le damos, Juan Manuel, por favor, a la siguiente lámina. Estas son las fechas, las reformas que ha habido. Ahora bien, esto es lo más importante. Fíjense, las reformas a que han obedecido. ¿Qué tienen que hacer los municipios? Los municipios, con esos recursos que le corresponden y que le dan al municipio, de acuerdo a la fórmula que también ya vimos,
para el ámbito municipal, los faculta, y precisamente también son sus atribuciones, no más, porque acuérdense que en el argot de los abogados se dice que las instituciones no pueden hacer más que lo que la señales son servicios públicos básicos. ¿Y qué son el agua potable? Ya conocemos. Aún sin embargo, aguas con esto. Porque ayer una carta que los gobernadores, los 10 gobernadores al presidente de la República, le reclamaban también que un recurso que darles, en otras palabras, en temas de salud, que las entidades están, obviamente, pero que también le corresponden a la federación. Los municipios tienen recursos tanto al tema de la educación como al tema de salud. Y esos recursos es en la Constitución que tenga que meterle los municipios. Y aún así vemos municipios que tienen hasta hospitalitos, desviando los recursos y desapareciendo el rango constitucional de las facultades y de las que son atribuciones que nada más le competen al municipio. Una vez que estoy de acuerdo, compartido con muchos investigadores, colegas que tratamos estos, yo voy de acuerdo que una vez que los municipios tengan suficiencia y con eficiencia la prestación de estos servicios que nos marca la fracción 3 del artículo 15 constitucional, agua potable, drenaje, alcantarillado, con eficiencia, que haya un alumbrado, que haya precisamente calles eficientes donde no haya valles, que realmente estén a la altura de las exigencias de la sociedad, y que haya una pública que realmente nos genere una gran satisfacción y no tengamos. Entonces, en esos términos, pues podríamos dedicarle un poco de recursos pero yo quisiera saber si hay un municipio en el país que tenga con eficiencia o que preste estos servicios públicos. Pero sin embargo, si vemos la gran mayoría que se compromete y lo hace en la praxis, destinando recursos a ¿sí? A etiquetarlos en acciones que no son ni siquiera de competencias. Eso están violando la ley y están violando la ley de manera permanente. Allá, viendo desde el término de sus facultades, ¿sí? No están cumpliendo con lo que les marca la ley. Adelante, por favor, Juan Manuel. Hicimos para esta ponencia, todos los municipios del país, que estamos por concluirlo, el caso de Jalisco en particular, municipios con información hasta el 2000, cambia mucho para el 2019 ni el 2020, donde vemos el desempeño hacendario que tienen los municipios, pues ya que gastan recursos en otros rubros, competencia, etiquetan para desarrollo social, cuando no es su competencia federativa y de la propia federación que ha desatendido, para salud. Jalisco, por ejemplo, se dan recursos precisamente para mochilas, para zapatos, para uniformes, a la educación pública, a los estudiantes básica. Eso se llama violar la ley, ¿sí? No hay otra cosa que no se llame de esa manera. ¿Y qué están haciendo? Subsidiando al Estado. ¿Cómo los pequeños subsidian a los gigantes? Es lo que sí se tiene que analizar. Volviendo al desempeño hacendario. El desempeño hacendario tiene que ver con cuántos recursos tienen los municipios para hacer esas necesidades precisamente, que los obliga la Constitución y algunas más que ya vimos que también hacen. El estudio municipio por municipio, y lo que hicimos aquí nada más para no irnos tan largo, lo agrupamos en las que está Jalisco incorporado para vía de política pública, y la hicimos, y lo que encontramos que
hicimos 3 variables. La dependencia financiera de los municipios con respecto a sus ingresos propios, pues es muy alta. Depende un casi 90% en la región norte, y así lo vemos casi para todos los estados de Jalisco, de los recursos que vienen de la federación. Entonces, eso es muy de que los municipios no son autosuficientes. Cuando vemos la autonomía del gasto de operación, la línea roja, nos encontramos que los municipios no tienen la capacidad de gastos, no tienen la capacidad de ingresos propios para poder satisfacer sus gastos de operación, nada más gasto corriente. Y finalmente la capacidad de gasto en inversión, que es el amarillo, pues es muy poco. Como lo vemos por regiones, así está por municipios. Miren, hay municipios capacidad precisamente de recaudación tan baja que de ni del Estado arriba del 98%, y eso es muy grave. Los ingresos ingresos propios, transferencias, y cuando no tienen recursos, pues todavía se están endeudando para hacer cuestiones que competen. Adelante, por favor, la siguiente lámina. Y finalmente, ya para concluir, en términos proporcionales, dos láminas, una de toda la recaudación que se recauda, valga la redundancia, en el país, pues el 92.2% el gobierno federal, el 5.6% el estado y 2.3% apenas los municipios. Y finalmente, con la otra lámina, si vemos nada más el 78% de los recursos totales que tiene el estado, el gobierno del estado, y el 22% los gobiernos. Entonces, con esto, me parece que hay una lámina, es la última. Con esto, la plática, y dejamos, por si hubiera alguna pregunta, y dejárselas a los que están en el panel, ¿sí?